Soy Jorge Belarmino de la Brigada Paralela en Libertad y les recuerdo que hace 15 años escribo 8 libros o cuadernos, como los llamo, de distintos temas y tonos, y lo hago en viñetas que son pequeñas crónicas o relatos personales y sociales sin usar la ficción. Para estas lecturas he pasado de un cuaderno a otro. Pruebo ahora con uno solo que a la manera de todos salta de tiempo y lugar. Ustedes desde luego tienen que aceptar la convención. Hay un personaje que crea un set presidido por su abuelo, muerto en 1950. Bien, y empiezo a leer, advirtiendo que esto es del cuaderno que se llama Para morir iguales, en el que hay un intento que eh, pueblos, hombres y mujeres que luchan a lo largo de la historia, incluidos el Señor y yo, los que el Señor y yo, o sea, Belarmo, como llamo a mi abuelo y yo, con los cuales hemos eh, hecho la vida. De plumbago, sin amenazas, las nubes casi al alcance de la mano corren rápidas en el día que suda sobre el caserío, donde la sal del mar hace 4 siglos estampa su huella. Por la vía del tren, entre un millar de paisanos en Alaraca, dos costeñas maduras, firmes, desparpajadas, se regodean en los gritos. Huevo de gallina, no de granja. En Espinal hay hombre, no chingaderas. Refiriéndose al hombre pequeñito, de voz aflautada, que acaba de salir de prisión y encabeza la marcha, Demetrio Vallejo. Es el sábado 12 de mayo de 1972 y cuantos hay allí llevan mucho acunadas y otro mucho a cuestas 2 o 3 décadas de trabajos por utopía, que no está en el santoral ni tiene altares en la iglesia Salina Cruz, cuya torre domina la vista, ni en ninguna más del istmo de Tehuantepec, del resto del estado de Oaxaca, o donde sea en el México de tercos rezos por ella, apenas Hernán Cortés terminó su obra. A comienzos de 1959, ese par de mujeres sin duda estaba entre quienes defendían del ejército el local del sindicato ferrocarrilero, cabeza del gran esfuerzo de trabajadores y trabajadoras por deshacerse del monstruoso aparato corporativo construido para ellos. Una mañana de 2009, en Saltillo, Coahuila, comparto un cuarto de hotel con Alfredo Domínguez, un antiguo trabajador de la metalmecánica que lleva medio siglo organizando luchas sindicales. Sin duda sabe cuánto lo respeto hace mucho, y mientras nos vestimos vuelvo a dar gracias por la oportunidad de estar de nuevo con él y su gente. Le hablo del desbordado optimismo que vino el día anterior en la conmemoración de 35 años de la ejemplar lucha de Cinzas y Funza en esta ciudad, y de las charlas con Nelly Herrera, con María, su hermana, y la hermana Isaías. Almirante, le digo, esas mujeres parecen cristianas primitivas, ni su abuela las detendrá jamás en la búsqueda de la utopía. Él sonríe de esa especial, sonreía porque recién murió, de esa especial como misteriosa manera que tiene, y suelta una de sus geniales frases. Llegará un día en que los cristianos se coman a los leones. Cambiemos de país y época. Y esto se llama Pueblo Sombra. El ancestral universo secreto del pueblo y dentro de la revolución que para 1890 está en curso, van nuevos modos de pensar, lenguajes, actitudes, geografías que el poder político y económico no descifra y que a veces no advierte siquiera. Es ese universo el que da sentido al abuelo Belarmino, quien se moverá por sus vericuetos como muy pocos, en uso de las virtudes y ventajas del pueblo oculto, surgiendo desde la nada, exclusivamente si necesita, para mejor tomar de sorpresa a sus enemigos. Pueblo sombra, pues, tanto más cazador furtivo, cuanto más se lo cree incapaz de algo distinto a tenderse en el pasto
pensando en la inmortalidad del cangrejo. Del don de hacerse fantasma, Belarmo se apropia apenas nace, hasta convertirse en uno de los grandes expertos de su provincia en el tema. Miles de días hace el viaje entre su pueblo y Gijón, y miles también recorre el puerto ese de Gijón, al modo de esa forma de simple paisaje que las probas familias ven en las de pescadores, albañiles, asalariados de las fábricas. Entonces, una tarde en la bandera, donde tiene su casa, su padre, Sandalio, se hace de palabras con un peón de las vías del ferrocarril. Se lían a golpes y Sandalio lleva las de perder hasta que el otro da en tierra repentinamente. Al caer, queda a la vista el futuro Belarmo con la más grande piedra que le permite coger sus 9 o 10 años de edad, con la cual tundió al insolente. Y es que el niño tiene ya aprendido de sobra el arte de la transfiguración. Bien lo sabrá la autoridad cuando tras la huelga general en 1917 lo busque sin éxito en la suerte de trampa que parece la cuenca minera, gran escenario de su historia. Detrás de las breves, a ratos alegóricas cosas que escribo, hay una larga investigación o una larga experiencia personal. No intento dar clases, sugerir la interminable lucha de los pueblos, donde quiera que estén, de eso se trata. Y entonces leo otra cosa que se llama fantasmas. 30 años vivió en México Luis Cardosa y Aragón, abrazado al árbol de su infancia, en el centro del jardín familiar de un barrio de la antigua Guatemala que el exilio dejó tras una barrera infranqueable. Al regresar, el árbol había desaparecido, con la calle, que era una irreconocible otra. El escritor no se levantaría jamás de una muerte que hacía vacilar en la nada los 30 años. Para entonces, Pablo Neruda había escrito muy lejos de casa. Les contaré que en la ciudad viví, en cierta calle, no se podía ir y venir, había tantas gentes, todo me pareció brillante y era sonoro. Hace ya tiempo de esa calle, hace ya tiempo que no escucho nada. Dulce nostalgia la suya, que podía ignorar la calle impresa en sus compatriotas repartidos por el mundo tras 1973, recordemos que fue el golpe a Salvador Allende. De esa calle, pues, vuelta a silencio y dolor. Más de 3 décadas atrás, Víctor Serge es uno de los grandes personajes creo, del siglo XX, eh, en la lucha política y social, y se me ha olvidado. Esperemos que se rescate porque es uno de los grandes. Más de 3 décadas atrás, Víctor Serge se paseaba con su inseparable hijo por el bullicio de una noche en la Alameda Central de la Ciudad de México, y entre la reposada, sonriente feria de familias se le venían una y otra vez las estampas del último en la serie de exilios que era su vida, y el reclamo de los rostros de los compañeros que quedaron en la Francia ocupada por la Alemania nazi. Yo no sabía nada de Cardosa, de Neruda, de Serge, cuando en los 1950 crecía en aquella misma ciudad entre dos padres que no abrían la boca para hablar de la Guerra Civil Española, sino cuando se trataba de aligerar el drama, y sin embargo estaban y no en la casita de 2 pisos donde nos criaban. Mamá se aferraba cada mañana en recoger hasta la última mota de polvo en la sala, el comedor, lo que pomposamente llamábamos biblioteca. Me obsesionaba su estampa, desdibujándose a lo fantasma. Era Penélope, que no esperaba, repitiendo el rito para espantar sin éxito el recuerdo del viaje, no de su hombre, sino de ella, suspendido casi al empezar. Batía el trapo contra el brazo de un sillón, daba un paso, volvía sobre él, lo expurgaba de vuelta y se rendía, empezando a parpadear en mis ojos que no podían seguirla a la cuenca minera a 10.000 kilómetros de distancia,
para ofrecerse a cuidar los burros de los campesinos en domingo y dar gracias por las maneras con que pagar la función del único cine en 20 pueblos y villas alrededor. Esa mamá era hija de Belarmino. O para trepar a los destartalados camiones que harían la excitante ruta de los mítines en los cuales lucía la joven. Mamá se adelantaba 30 años al Humberto Constantini que miraba por la ventana la luna mexicana, chanta, mentirosa, porque la de verdad no había salido de Buenos Aires, como él casi justo en el momento en que ella, mi madre, hacía las maletas para volver a la España sin Franco y ser de nuevo de carne y hueso, otra vez mitin tras mitin, para con su adolescencia refrescar al maltrecho partido en el cual se había convertido el suyo y recibir de tarde en tarde la visita de los hijos a quienes veladamente miraba con extrañeza de dónde habrán salido. Pero qué tan sí misma era también ella, regresando sin regresar. El país que había dejado y en el cual anduvo trasterrada muchos más años que en el real, apenas se reconocía en el de 1973. Un poco antes, Alejo Carpentier discutía el lugar común nacido entre el boom de la literatura latinoamericana que rezaba marcharse en la mejor manera de ver el lugar de origen. Alguien revisaría luego la crítica del escritor a través de su serie de artículos La Habana vista por un turista cubano. El alguien decía desde este paseo imaginario, los exiliados de Carpentier habitan un ámbito atemporal, una suerte de estado de suspensión. Al volver, pues, mi madre se movía entre las sepulturas donde habitaba la España que recreó durante 35 de sus 58 años de vida y entraba en un nuevo limbo en el cual debía reinventarse. Pasamos a otra viñeta, se llama ¿Se puede decir adiós? Y esto inicia con una cita. Los que no han vivido esa experiencia, dice un sobreviviente del fascismo alemán, nunca sabrán lo que fue. Las que no lo han vivido, perdón. Los que la han vivido no la contarán nunca, no verdaderamente, no hasta el fondo. Hay una escritura o creación posible después de Auschwitz, perdón, se preguntaba Teodoro Adorno y Jean-François Lyotard. No puedo encender el fuego, no conozco la plegaria, ya no sé encontrar el sitio en el bosque, ya ni siquiera sé cómo contar la historia. Lo único que sé hacer es contar que ya no sé cómo contar esa historia. Jean-François Steiner recuerda el segundo paso del método científico, como lo llamaban, de las SS, de la Alemania nazi, para los judíos, al conducir a los de una aldea a una encrucijada entre dos calles. Y esto es una cita larga de, ese, de Steiner. Cuando hemos visto el gentío separarse en dos brazos, todo el mundo se ha preguntado qué pasa, qué significa esto. Mi marido me ha dicho que esta noche algunos no dormirán en sus camas. De momento no he comprendido. Entonces ha añadido que era el momento de no equivocarse. Quería que yo echase hacia la izquierda con esta hijita y él hacia la derecha. Yo no he querido. Hemos buscado un indicio que nos señalase la buena dirección, continúa el relato. El primer soldado que formaba el filo de aquel tejamadar era un auténtico alemán, rubio, alto, muy guapo. Nos miraba amistosamente con una leve sonrisa. Mi marido me murmuró algo al oído. A la derecha, pronto. Me explicó que cuando le había visto sonreír con conmiseración, mirando la loeada que iba a la izquierda, comprendió. No vi llegar el bosque. De pronto gritos, golpes, alambradas y un hedor terrible a pilas de cadáveres a los cuales los ha conducido la sonrisa de un guapo soldado alemán.
El efectivo de los trabajadores judíos en Treblinka, concluye Steiner, era de 1 millar. El precio de la pensión, de comillas, calculado en cabezas, se elevaba pues a 15 unidades diarias. Así, ahí termina la cita. También asilaron aquí eh, eh, judíos, principalmente polacos, y comunistas alemanes que semicompletaban un largo periplo, pues volverían a su tierra tras el muro de Berlín. Recuerdo esta historia. Treblinka fue el único campo de concentración alemán que se sublevó, en el que sus presos se sublevaron. Bueno, insisto, detrás de las breves, a ratos alegóricas cosas que escribo, hay una larga investigación o una larga experiencia personal. No intento dar clases, y bien podría. Sugerir la interminable lucha de los pueblos donde quiera que estén. De eso se trata. Y continúo con otra, con otra viñeta, perdón. El fumador tose, claro. El fumador compulsivo que tiene 74 años y empezó a fumar a los 15. Bueno. Se llama La Reina en la Roca Gris lo que sigue. A mediados del siglo XVI, la reina de la Roca Gris, la señora celta, que aún marchita, despojada de sus hermosos atavíos precristianos, ha seguido cuidando por la provincia irlandesa de Munster, contempla impotente cómo el fuego se ceba con los campos, destruyendo cosechas, frutos y aldeas, y cómo los hombres y las mujeres, enfermos de comer hierbas, se arrastran por la tierra y mueren para que hambrientos lobos, perros y niños se lancen sobre sus cadáveres. No ha sido la naturaleza o la intempestiva, enloquecida reacción de un ejército enemigo la culpable. La obra es parte de una concienzuda política de exterminio que la corona inglesa pone en práctica al fracasar las horcas y los descuartizamientos públicos, entre comillas la instigación de hermanos contra hermanos, la gratificación a espías, delatores y asesinos, las altas recompensas por las cabezas de los caudillos rebeldes. Haré una pausa para fumar si ustedes me permiten. Seguimos saltando de tiempo y lugar, que es el objetivo. Advierto por cuarta vez. Se llama El Sendero de las Lágrimas. Cuando tras sucias maniobras Texas se vuelve una república independiente, México anima la rebelión de Nacogdoches y da pretexto al segundo presidente tejano para ordenar la expulsión de los indios. Entre ellos van los cherokees, a quienes un siglo atrás les robaron los Apalaches, obligándolos a hacer el Sendero de las Lágrimas. Este es un famoso episodio del Sendero de las Lágrimas en la historia de los Estados Unidos, del cual escribió Howard Fast, por cierto, una novela. Habían recibido ni más ni menos que como los colonos estadounidenses una concesión de las autoridades de la Nueva España. Con su vieja cultura agrícola y una profunda necesidad de la paz, por la cual habían pagado con creces, convirtieron en vergeles los campos que recibieron. El gobierno tejano y los intereses representados en él no resistieron la tentación. Y es una cita. En cuanto a la riqueza de sus suelos y la belleza de su situación, agua y producciones, puede competir con las mejores porciones de Texas. Escribe sobre la zona Cherokee un enviado a constatar los buenos informes que se tienen. Como una manada de coyotes, generales y coroneles improvisados durante la guerra con México, cercan el territorio y tratan de convencer al que ellos llaman jefe Casos de que las familias vuelvan a tomar los arreos ahora hacia Arkansas. El jefe se esfuerza, trata de hacer valer sus razones, pero rotos los tratos, en hora y media las columnas tejanas matan o inutilizan a 100 de sus hombres, y escuchando arder las cosechas y las chozas a sus espaldas, los 800 seres humanos a los cuales quedaron reducidos los hijos de los Apalaches emprenden de nuevo la marcha. Esta vez
despidiéndose de la paciencia y las buenas costumbres para desde una banda del río Colorado ir y venir tras los alimentos y la sangre de los blancos. Ahora, sus enemigos de hace poco se hacen sus vecinos y maestros, me refiero a apaches, comanches y demás. En especial, perdón, aquí los cito, sí, los comanches, quienes después de lo de Nagodoches, convocados a una reunión con los representantes gubernamentales en San Antonio, pierden a todos sus jefes muertos en el salón de las conferencias o tratando de escapar por las calles de la villa. Sus asaltos se vuelven entonces cada vez más violentos y concentran la atención en los mexicanos más fáciles de cometer. El desprecio, la no observación de la política de exterminio con que crecieron los Estados Unidos es verdaderamente deprimente, y que nosotros de alguna manera le hagamos eco, no tiene vergüenza. Bueno, y otra vez, tercera la advertencia. No, ya no va la advertencia, pero entonces cambio de tema y época, de momento y época. Y esto es una cita. Y como de costumbre, serán los palestinos quienes sufrirán con su tragedia totalmente olvidada, escribió el mejor periodista del mundo, recién muerto por cierto. Era inglés y si se fue a vivir al Líbano para jugarse la vida con Medio Oriente, no olvidaba el resto del mundo que sufre políticas imperiales. Se llamaba Robert Fisk y al comenzar el siglo XXI siguió las vilezas cometidas por George Bush, hijo, y sus socios. Y esto es una cita de, de, una- de un artículo de Fisk. Visité un hospital lleno de moscas en Quetta, una ciudad pakistaní fronteriza en la que las víctimas afganas de los bombardeos norteamericanos reciben tratamiento. Rodeado por un ejército de moscas, en la cámara número 12, Mahmat, la mayoría de afganos no tienen apellidos, me contó su historia. No había cámaras de la CNN ni reporteros de la BBC en el hospital para filmar al paciente, ni lo sabrá. 6 días antes, Mahmat dormía en su casa, en la aldea de Casicares, cuando una bomba de un B-52 americano cayó sobre su aldea. Dormía en una habitación, su esposa dormía con los niños. Su hijo, Nurali, murió. También murieron Jaber, de 10 años de edad, Hanan, 8, Salamo, 6, Tuayir, 4, y Palwasha, la única niña, de 2. Los aviones vuelan tan alto que no pudimos subirlos, así que el tejado del barrio se desplomó encima de ellos, dijo Mahmad. Su esposa, Rukia, a quien me permitió ver, estaba en la cama de al lado, la número 13. Rukia no sabía que sus hijos habían muerto. Tiene 25 años, pero parece que tenga 45. Sus hijos, al igual que muchos inocentes afganos en esta guerra por la civilización, fueron víctimas que el señor Bush y el señor Blair nunca reconocerán. Blair era el primer ministro inglés. Viendo cómo Mahmad pedía un poco de dinero, la bomba le había dejado desnudo y debajo de la manta del hospital no tenía nada de ropa, pude ver algo terrible. Le vi a él y a su enfurecido primo que estaban a su lado, y a su tío y al hermano de su esposa, atacando a América por los asesinatos que habían infligido sobre su familia. Y vuelvo a cambiar de tema y lugar, porque se me da la gana. Punto. Quien entendió, entendió. Aparte de mí se se llama esto. En libro sobre el abuelo ve este apretado resumen de los años 1940 españoles. Enfermeras y enfermeros de un psiquiátrico, agentes o testigos de un festín del gusto por el poder convertido en deseo, luego asesinados como adelanto de miles de ajusticiamientos a cielo abierto y fosas comunes con las huellas borradas.
juicios sumarios, campos de trabajo, palacios reconvertidos a base de horcas, sillas eléctricas y látigos con clavos en las puntas, padres amenazados con la muerte cumplida de un hijo para que otro, fugado, abandonase su escondite, o colgados de propia mano como único camino para escapar de la terrible lección. Mujeres rotas, sin remedio, que no sabían si algo más podía perderse en el periplo inútil de evitar el fusilamiento del marido. Damas en fiestas populares riendo al obligar a cantar a la joven que esperaba para entender un cadáver producto del justo castigo ordenado a un juez por el divino verbo. Hogueras de libros, ojos espiando por las rendijas de todas las horas. No en balde, al inicio de los 1950, Blas de Otero, el aún más o menos joven poeta español, escribía: aquí tenéis encanto y alma al hombre, aquel que amó, vivió, murió por dentro, y un buen día bajó a la calle. Entonces comprendió y rompió todos sus versos, olas de sangre contra el pecho, enormes olas de odio, ved por todo el cuerpo. Damaso Alonso, el escritor de la generación del 98 que quedaba en el país tras la caída de la República, eh, escribe esto: hemos vuelto los ojos en torno y nos hemos sentido como una monstruosa, una indescifrable apariencia, rodeada, sitiada por otras apariencias tan incomprensibles, tan feroces, quizás tan desgraciadas como nosotros mismos, o nos hemos visto entre millones de cadáveres vivientes, pudriéndonos todos, y hemos gemido largamente la noche, y no sabíamos a dónde vocear. Repito por tercera vez, detrás de las breves, a ratos alegóricas cosas que escribo, hay una larga investigación o una larga experiencia personal. No intento dar clases no intento dar clases. Sugerir la interminable lucha de los pueblos donde quiera que estén, de eso se trata. Esto se llama linaje. Pertenezco al linaje de la mujer y el hombre pequeños y pequeñas, que así son, que así se conciben, porque sólo así el cosmos puede conservarse como ellos en padres y madres, uno a una y otro a otra, siglo tras siglo, sosteniendo con cada acto, pequeño, por fuerza, el mundo entero, su cadena, rota si alguno falla. Teresa se llamaba mi tatarabuela, y como es tanto el pensamiento que no se piensa, su nombre llegó a ella desde otra mujer del pueblo a quien he presentado antes, es decir, me refiero a Teresa Panza. Y esto es una cita de Teresa, del Quijote. ¿Veis cuánto decís, marido?, respondió Teresa, eh, cuando, bueno, cuando Sancho Panza llegó con la gran noticia de que la convertiría en gobernanta de una ínsula. Entonces respondió Teresa: pues con todo eso, temo que este condenado, que este condado de mi hija ha de ser su perdición. Vos haced lo que quisiéredes, ora la hagáis duquesa o princesa, pero sé os decir que no será con ello con voluntad ni consentimiento mío. Siempre, hermano, fui amiga de la igualdad y no puedo ver entornos sin fundamentos. Teresa me pusieron el bautismo, nombre mondo y escueto, sin añadiduras ni cortapisas, ni arrequives de dones ni donas. Cascajo se llamó mi padre, y a mí, por ser vuestra mujer, me llaman Teresa Panza, que a buena razón me habían de llamar Teresa Cascajo. Pero allá van reyes doquiera que leyes, y con este nombre me contento, sin que me pongan un don encima que pese tanto que no lo pueda llevar. Y no quiero dar que decir a los que me vienen a andar vestida, a lo condecil o a lo gobernanta, que luego dirán: mirad que entonada va la paspuerca. Ayer no se hartaba de estirar de un copo de estopa y iba a misa cubierta la cabeza con la falda de la saya en lugar de manto,
y ella hoy va con verdugado, con broches y con entono, como si no la conociésemos. Si Dios me guarda mis 7 o mis 5 sentidos, o los que tengo, no pienso dar ocasión de verme en tal aprieto. Vos, hermano, idos a hacer gobierno o ínsulo, y entonaos a vuestro gusto, pero a mi hija y yo, no, mi hija y yo, pero mi hija ni yo, por el siglo de mi madre, que no nos hemos de mudar un paso de nuestra aldea. La mujer honrada, la pierna quebrada y en casa, y la doncella honesta, el hacer algo es su fiesta. Idos con vuestro Don Quijote a vuestras aventuras, y dejadnos a nosotros con nuestras malas venturas, que Dios nos las mejorará como seamos buenas. Y yo no sé, por cierto, quién le puso a él don que no tuvieran sus padres ni sus abuelos. En conclusión, ahí termina esa viñeta, en conclusión, solo el viejo poema importa. Eh, y es el poema. Al fin de la batalla, y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo, no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéronle, no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500.000, clamando, tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común, quédate hermano. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. Les dio el cadáver, triste, emocionado. Incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre y echóse a andar. El poema es de César Vallejo. Y ya acercándonos hacia el final de esta lectura, llevamos 32 minutos. Eh, el cuaderno al cual me referí que le estoy leyendo, partes de ese cuaderno, se llama Para morir iguales. Eh, y digo allí, no sé cómo organizar las viñetas con este título. Al principio pensé que debería empezar así. No importa por dónde vayamos, nos acompaña la fotografía de un muchacho. Tiene 18 años, la piel mulata parece de aceite, los cabellos se le ensortijan y los brillantes ojos negros sonríen. Al poco de recordar esa estampa que presidía el hogar de Mario el Jarocho, y aquí hago un suspenso de 200 cuartillas. Sí, eso hago, porque se me da la gana, para encontrar esto. Una tarde, poco antes de marcharnos, ella y yo fuimos de visita a casa del Jarocho, ella con mayúscula. Él estaba sentado en la puerta con la mirada clavada en la tierra, mientras su señora entraba y volvía a salir, como si olvidara algo que no encontraría por más esfuerzos que hiciera. Y la negrita los contemplaba a través de las lágrimas, aferrándose a una muñeca entre sus brazos. ¿Qué pasó?, preguntó ella. Inés nos miró un segundo y se metió jalando a la niña, y el hombrezote pareció no notar nuestra presencia. Acababa de llegar la noticia. El muchacho del retrato había muerto, había sido asesinado. Y no había campanas doblando, sino el viejo, ininterrumpido rugir de máquinas, trenes y trailers llevándose la mercancía. Eh, y ya, ahora sí, como remate, eh, advierto que este cuaderno no mira solo al pasado. Él se llama América en Crisis. Bueno, se titula porque empieza. Se llaman Alina, Canela, Taroa, Nela. Ya solas o con invitados nos guían por América, sin faltar desde luego los Estados Unidos. Militantes políticas y sociales, a veces dedicadas al periodismo, representan lo mejor del continente que busca el futuro. No es casual que sean mujeres jóvenes. Escucho en ellas la consigna de una histórica huelga. Queremos todo. Lo hacen entre sonrisas, con la confianza adquirida
en las calles donde nuestros pueblos revalúan sus luchas, criticando el pasado propio cuanto se necesite. Gracias a ellas, Bolivia, Ecuador, Chile, la mismísima sede del imperio, el empuje migratorio centroamericano, etc., no representan ya para nosotros un eco distante. Seremos juntas y juntos, dicen con palabras y actos, presididos por las organizaciones indígenas y el feminismo de clase, y en estos precisos días tienen un nombre cosido a la boca: Colombia. Bien, he terminado. Espero que esta vez les guste, y si no, ni modo.